vamos a esperar que se grabe. Ahí empezamos. Entonces, la clase de hoy va a ser la primera clase de vectores. Van a haber 2 clases de vectores, la clase de hoy y la clase del jueves que viene. Entonces, voy a compartir pantalla, vamos a empezar con la parte teórica, después vamos a hacer un pequeño recreo, muy pequeño, y luego va a seguir Mati con la parte práctica. Bueno, voy a compartir pantalla, así pongo ya mi pizarrón. Mati, si querés vos ya descansá un rato, que después vas a tener que trabajar. Dale, dale. Bueno, voy a poner el pizarrón. Tengan en cuenta que yo no los veo, a ver si puedo poner, ahí está, casi que no los veo, o sea que si escriben en el chat, lo más probable es que no los vea, entonces traten de abrir el micrófono, o si alguien habla en el chat y yo no los veo, porque me quieren preguntar algo, por supuesto, que algún compañero que pueda abrir el audio y decirlo va a ser importante. Bueno, entonces empezamos la primera clase de vectores. Hoy es, ¿qué día es? 8. 8. Así después les voy a subir también los pizarrones. La verdad que todo esto es una maravilla poder, ahí está, poder tenerlo todo grabado. Bueno, entonces, en principio, dado un sistema de coordenadas, ¿no? Vamos a pensar, un sistema de coordenadas en R2, XY, ¿no? Digo, esta es el eje de ordenadas, este es el eje de abscisas, y entonces cada punto de este plano de R2, por ejemplo este punto, cuyas coordenadas son X, Y, está asociado a un vector. Un vector que, bueno, el vector P, con flechita, por ejemplo, si este es el punto P. Es decir, el punto P es XY. Y en cambio el vector asociado a cada punto lo escribimos así. Es medio un abuso bastante feo de notación, siempre digo yo. Abuso de notación quiere decir una notación no muy linda, porque fíjense que se escribe igual, ¿no? El punto y el vector. Bueno, el vector es un vector que comenzando, podríamos llamarle OP, comenzando en O, termina en el punto P. En cambio, P sin igual ni nada, XY, es directamente este punto, es el punto XY. P sin nada. En cambio, P con flechita es el vector asociado. En R3, que muchas veces cuesta, sé que cuesta, vamos a ver cómo marcamos los puntos. Este es el eje de cotas, se llama, el eje Z. Este es el eje de abscisas, el eje Y. Este es el eje de ordenadas. Este es el eje X, que es el eje de abscisas, eje Y, que es el eje de ordenadas, eje Z, que es el eje de cotas, se llama. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo un punto que tiene coordenadas X, Y, Z, ¿no? ¿Dónde lo marco? ¿Cómo se hace para buscar un punto en el espacio? Se hace lo siguiente. Trazo a partir de X paralela al eje Y. Luego a partir de la coordenada Y paralela al eje X. Y desde acá subo la distancia Z. Más o menos acá. Otra manera que se hace es, se traza esta diagonal y entonces a partir de Z una paralela a ella. Y entonces este es el punto.
¿Se entiende? A ver, vamos a borrar esto. Esta es la manera, este es el punto P de coordenadas X y Z, que está asociado, vamos a ponerlo con azul, al vector P. Así en el espacio. ¿Estamos? Bueno, acá con estos vectores vamos a definir algunas operaciones. Vamos a decir, supongan operaciones. ¿Qué hacemos con estos vectores? Operaciones. Vamos a trabajar en general en R3. Algunas cositas se las voy a mostrar en R2 porque me resulta más cómodo, ¿no? Porque R3 siempre es tan fulero. Pero operaciones. En principio, suma. Entonces, si uno tiene un vector U, que le vamos a llamar coordenada UX, UI, UZ, en vez de llamarle X y Z, como voy a tener dos vectores, a cada coordenada, la coordenada X le llamo UX, a esto BX, BY, BZ. Entonces, vamos a hacer, a ver si puedo. No voy a poder. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir en principio, después voy a graficar, pero voy a graficar en R2 porque si no, voy a definir la suma, U, el vector suma, como aquel que cada coordenada es la suma de las coordenadas. UX más BX, UI más BY, UZ más BZ. Esta es la definición de suma. Fíjense, porque ustedes algo se deben acordar de la escuela, si estuviera en R2, para que sea, me resulta más fácil demostrarlo, esta manera de sumar va a ser lo mismo que lo que le llamábamos la regla del paralelogramo. Yo no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de la regla del paralelogramo? ¿Qué quería decir? A ver, por ejemplo, si esto es UX, UI, vamos a decir que acá U es UX, UI, estoy en R2, entonces los vectores tienen solo dos componentes. Entonces, esto es UX, no sé, esto es UI. Acá es fácil, ¿no? Entonces, el vector U es este. Y vamos a pensar, qué sé yo, que esto sea BX y que esto sea BY. Entonces, el vector B es este. Entonces, fíjense, si yo digo que U más B, como lo definí arriba, ¿no? U más B es el vector cuya componente X es UX más BX y su componente Y es UI más BY. Fíjense que si yo tengo esta UX, le sumo BX, es como si, a ver, voy a hacer lo siguiente, como si yo pusiera el vector B a continuación del vector U. A ver si me sale más o menos, ¿no? Acá. Y entonces el vector resultado sale de donde empieza, ahí, no. Es un trabajito esta tableta digitalizadora, ¿eh? Así que hay cosas que me cuestan un poco, pero bueno, todo con tranquilidad. Fíjense, este es el vector U más B. Fíjense, es como si yo a la coordenada UX le sumara, ¿no? Esta de acá va a ser UX más BX, más o menos.
todo esto, ¿no? Desde acá hasta acá. Y lo mismo para I. Si hago UI más BI, me va a quedar esto. Es decir, esta manera de sumar no es otra cosa que la regla del paralelogramo, que es lo que uno, ¿no? El vector U y a continuación el vector B. Entonces, desde donde empieza el primero hasta donde termina el segundo, esto es lo que se llamaba regla del paralelogramo. Bueno, en términos cartesianos, digamos, o analíticos, no es otra cosa que sumar las componentes X y sumar las componentes Y. Este mismo dibujo no lo voy a hacer en R3, porque el dibujo de por sí es bastante complicado, pero bueno, significa lo mismo, ¿no? A continuación, si hubiera tenido, a ver, vamos a hacer una cosita rápida así nomás. Si hubiera tenido un vector U y un vector B, entonces también ponía el vector B a continuación y el resultado era de acá hasta acá, todo en el aire. Pero cuando yo digo este vector, por ejemplo, en azul, a ver, bueno, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Yo digo este vector, ¿qué coordenadas tiene? Y yo qué sé, yo les puedo decir que este vector tiene estas coordenadas. Este Z, perdón, este X y este Y. Pero también les podría haber dicho otra cosa, miren, borro, y les podría haber dicho el mismo vector como está, les podría haber dicho que en realidad es este X, este Y, y este Z nada más. O sea, como lo que uno está graficando cuando grafica en el espacio, es como la proyección en la pantalla, ¿no? Uno grafica un plano en realidad. Ustedes se dan la idea, yo al ponerlo así, al decir esto, ay, perdón. Después lo voy a borrar esto porque es una idea, pero yo tengo estos son los ejes. Y entonces yo digo este vector, ¿no? Este vector U. Entonces yo cuando marco, por ejemplo, les digo, esto es X, esto es Y, y entonces acá, o más o menos por acá, está Z, les estoy dando la idea de que este vector U, bueno, este era el eje Z, ¿no? Esto era el eje X, y esto era el eje Y. Les estoy dando la idea de que el vector U se viene para adelante, ¿no? Pero bueno, se las estoy dando cuando marco estas cositas. Uno lo que está graficando es una proyección. Por eso es muy peligroso. Si bien en el plano todo es muy claro, puedo hacer cosas gráficas y me van a salir bien, en el espacio no tiene mucho sentido. ¿Eh? En el espacio no tiene mucho sentido que uno haga algo gráfico para verificar algo analítico, porque uno está graficando una proyección de la realidad, porque yo no puedo graficar en 3D. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces, hasta ahora, ¿cómo sumamos? Una pavada, ¿no? Pero sepamos algunas propiedades de esta operación. Propiedades. Bueno, en principio, yo sé que, vamos a decir, U, V, W, tuki, vectores, ¿no? Entonces yo sé que la suma es conmutativa. Esto es medio lógico, porque yo acá cuando sumo, lo que estoy sumando en R2 o en R3, ¿no? Son dos números reales, ¿no? UX es un número real
Bx es un número real. Entonces, que yo sume primero U y luego B, o primero B y luego U, me va a dar lo mismo, porque la suma de reales, yo sé que es conmutativa, entonces la suma de vectores me termina quedando conmutativa. Lo mismo, si yo digo U más B más W, también me va a quedar lo mismo que si yo dijera U más B, porque yo acá siempre sumo de a dos, ¿no? B más W por un lado. A ese resultado le sumo U. Me da lo mismo que hacer primero U más B y a ese resultado W. Es decir, propiedad asociativa. Luego, también elemento neutro. Le vamos a llamar 0 al vector, que va a ser el 0, 0, 0 en R3, o con dos ceros en R2, obviamente, de manera tal que cuando yo haga cualquier vector más el nulo, me dé el mismo. O sea, no le cambia. Esto se llama elemento neutro o elemento nulo. Y después, para cada B, existe, vamos a poner así, para todo B, existe lo que se llama menos B, que es su opuesto, tal que cuando yo haga B más el menos B, me dé el nulo. Por ejemplo, si yo tengo que U es 2, 3, menos 1, y B es 1, 2, 0, bueno, ¿no? Vamos a poner un ejemplito tonto. U más B me da el vector 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, menos 1 más 0, menos 1. Fíjense que si yo hiciera B más U, me va a dar lo mismo, ¿no? 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 0 menos 1, menos 1. Obviamente es lo mismo. Si yo quiero el menos B, va a ser el menos 1, menos 2, 0, de manera tal que cuando haga B más el menos B, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Menos 1 más 1, menos 2, lo estoy haciendo al revés, igual es lo mismo porque es conmutativa, pero cuando acá lo que dije es que estoy haciendo B, que es este de acá arriba, más menos B. Entonces, B es 1 más menos 1, primer elemento. 2 más menos 2, y bueno, 0 más 0. Y efectivamente me quedó que B más el menos B es el 0, 0, 0, ¿no? Bueno, esto con respecto a la operación suma, bastante sencilla. Y ahora hay otra operación que se llama producto de escalar por vector. Uy, chicos, yo estoy grabando, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, Tiki. Sí, 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 no me acordaba. Producto de escalar por vector. Y esto quiere decir, si yo tengo un escalar alfa, número real, y un vector, ¿no? B, vector, de R3 o de R2, ¿no? Vamos a decir que B sea el vector Bx, Bi, Bz. Entonces, el producto de alfa por B va a ser alfa por Bx, alfa Bi, alfa Bz. ¿eh? Por ejemplo, miren, vamos a poner un ejemplo, pero en R2 para que lo podamos dibujar. Ejemplo, que B sea el 3 menos 1 y que alfa sea, no sé, 2. Entonces, cuando haga alfa por B, me va a quedar el 6 menos 2.
fíjense que esto lo que significa, así como la suma era la regla del paralelogramo, esto lo que está haciendo es que va a ser un vector que va a mantener la dirección, y si alfa es positivo, también el sentido. Fíjense, esto es 1, 2, 3, menos 1. O sea, acá, ¿no? Desde acá hasta acá. Este es el vector B. Y el vector B con flechita. Y el vector alfa B, cuando alfa es 2, me quedó 6 menos 2, o sea, 3, 4, 5, 6. Menos 1, menos 2. Me quedó, lo voy a poner en azul, hasta acá, ¿no? Desde acá hasta acá. Fíjense que justamente el alfa B, es un vector que alfa B es un vector. La dirección de este es un nuevo vector, ¿no? La dirección es la misma que B, que la de B. El sentido es si va para un lado o para el otro. Fíjense, como alfa era positivo, es el mismo sentido. Si alfa hubiera sido negativo, me hubiera quedado menos 6 más 2. O sea, menos 6 más 2. Hubiera quedado sentido contrario. Entonces, el sentido. Si alfa es positivo, mismo. Mismo que B. Si alfa es negativo, contrario a B, al sentido de B. Muy bien. Y lo único que me estaría faltando es el módulo, que por ahora para nosotros el módulo va a ser como el largo, después lo vamos a determinar un poquito más. El módulo va a ser, ¿no? El módulo del vector va a ser el valor absoluto o módulo de alfa por estas dos barritas. Esto significa módulo de B, o sea, el número alfa, pero en positivo, ¿no? Acá no sé cuánto mide, ahora vamos a ver, pero lo que mide el vector B, bueno, el 2 por B mide el doble. Así se define esta nueva operación, que también tiene algunas propiedades que paso a escribir. Las propiedades es importante por seriedad, ¿no? Propiedades, porque uno las usa. Acá todas se pueden demostrar que con esa definición que uno pone, las propiedades se cumplen. Yo no lo demuestro, pero bueno, son muy sencillas, se pueden sin ningún problema verificar, por lo menos, qué sé yo, aunque sea gráficamente, ¿no? Bueno, lo primero vamos a decir, alfa y beta, números reales, y U y B, vectores. Entonces, primer propiedad. Primer propiedad. Alfa por U más B se cumple, ¿no? Escalar por vector suma es lo mismo que el escalar por el primero más el escalar por el segundo. Es una propiedad. Luego, son propiedades. Un escalar por lo que me quede del resultado. Esto es escalar por vector. Me va a dar un vector.
a ese vector lo multiplico por eso, por el alfa, por el otro escalar. Es lo mismo que si yo primero multiplicara alfa con beta y a ese número lo multiplicara por el vector u. No es así gran cosa. La otra dice que si yo hago alfa más beta, o sea, sumo estos dos números y a ese resultado lo multiplico por el vector u, es lo mismo que si hago alfa por el u más beta por el u. Y por último, esto es medio una obviedad, pero el número 1 multiplicado por el vector u es el mismo vector u. Es decir, así como el 0 era el elemento neutro para la suma, el 1 vendría a ser el elemento neutro para este producto. Vamos a poner un ejemplito, favor. Por ejemplo, tengo el vector u menos 1, 2, 0, siempre pongo los mismos. El b, 2, 3, menos 1. Y entonces voy a decir que el w es 2u menos b. Entonces voy a decir que el w es, a ver, 2 por menos 1, 2, 0, menos 2, 3, menos 1. Es decir, lo puedo pensar como, primero hago el producto, el 2 por el vector u. Después lo voy a hacer todo junto, ¿no? Pero en principio me va a quedar menos 2, 4, 0, y ahora el menos 1 por este, ¿no? Más menos 2, menos 3, 1. Y en definitiva, este W es menos 2, me queda menos 4. 4 menos 3 me queda 1. Y 0 más 1, 1. Bueno, acá aplicamos las dos operaciones juntas. Bueno, vamos a ver cómo hacer la norma o módulo de un vector. O sea, así como a los números se les llama módulo al valor absoluto, que no es otra cosa que la distancia del punto de la recta que representa ese número real al 0. Eso es el valor absoluto, ¿no? O módulo de un número. Acá la norma va a ser el módulo, pero de un vector, que no va a representar otra cosa que el largo del vector. Primero lo vamos a ver, porque es mucho más fácil, en R2, porque así puedo hacer un dibujito sencillo y después lo vamos a pasar a R3, porque también es importante que lo piensen en R3, ¿no? Esto es R2. Bueno, esto es Y, esto es X, entonces no sé, si esto fuera BX y esto fuera BY, es decir, el vector B, a ver, el vector B es este, ¿no? Bueno, entonces, la norma es la longitud de este vector. La norma de B es la longitud. Y entonces, por Pitágoras, nosotros sabemos que la norma, o sea, este cateto, esta hipotenusa al cuadrado, o sea, la norma de B al cuadrado, es B sub X, que es esta longitud del cateto adyacente, al cuadrado, más esto otro, que es B sub I, ¿no? Esto es B sub I, esto es B sub X. Entonces, por Pitágoras, B sub X al cuadrado más B sub I al cuadrado. Es decir, la norma de B me termina quedando la raíz cuadrada de Bx al cuadrado más B sub I al cuadrado. Así vamos a calcular siempre las normas.
Fíjense, una propiedad. Si yo tuviera el vector K por B, entonces la norma del vector K por B va a ser la raíz cuadrada, ¿no? B es Bx, Bi. Va a ser la raíz, fíjense que K por B no es otra cosa, lo voy a poner acá. Es KBX, KBI, porque habíamos dicho que la K entraba a cada uno de ellos. Entonces esto me está quedando KBX al cuadrado más KBI al cuadrado. Esto es lo mismo que la raíz cuadrada de K cuadrado por Bx cuadrado más Bi cuadrado. Y acá puedo separar en dos y me queda la raíz de K cuadrado por la raíz de, y acá hay un paréntesis, de B sub X al cuadrado más B sub I al cuadrado. Y esto no es otra cosa que módulo de K, ¿no? Porque fíjense, si K fuera menos 1, pónganle, menos 1 al cuadrado es 1, raíz de 1, 1. Y si K fuera 1 positivo, también me va a quedar, sea K positivo o negativo, la raíz cuadrada de K cuadrado siempre va a ser módulo de K. Y esto no es otra cosa que la norma de B. Es decir, que me quedó la propiedad esta muy importante, que la norma de K por B es módulo de K por norma de B. Es una propiedad que la van a usar algunas veces. Otra propiedad importante es que la norma de B siempre es mayor o igual que 0. Y la norma de B es 0 si y solo si el vector B es el nulo. Si no, no puede haber ningún vector que no tenga longitud y que no sea el vector nulo. Muy bien. Hasta acá, vamos, ya se recontraburrieron. ¿Me siguen o no? Sí, creo que vamos bien. ¿Van bien? ¿Están escribiendo? ¿Tienen un lápiz? ¿Van copiando lo que yo voy diciendo como si fuera el pizarrón? Sí, sí. Cada uno, por supuesto, que va a hacer lo que quiera. ¿Puede poner un Decime, ratito ¿cómo? la anterior, la hoja? Sí, ya la pongo, sí. Ahí, ¿está? Sí, un Sí. poquito más arriba. Más arriba, sí, muy bien. ¿Ahí o más? No, ahí está. Ustedes me dicen, esto es para ustedes, chicos y chicas, o sea, me frenan, paramos, porque voy medio rapidísimo. Como son cosas fáciles, estoy yendo rápido, pero no quiero ir siempre rápido, ¿eh? Voy a ir a la velocidad que ustedes quieran que vaya, o sea, me frenan. Les pido por favor, porque si no me siento una tonta, hablando. Bueno, Tiki, yo me voy a olvidar siempre las flechitas. Traten de no olvidárselas ustedes, pero si no, no se preocupen. Bueno, no sé, una pavadita, pero que quiero que la sepan es cómo es un vector determinado por dos puntos. Vamos a pensarlo en R2. Si no le pongo la reglita, no tengo ninguna posibilidad de hacer una rayita vertical. Entonces, X, Y. Supongan que tienen un punto, el punto A, ¿no? A es el punto que le vamos a llamar, no sé, X1 y 1. Y otro punto B, ¿no? Esto es X1, esto y 1. Tuki, a B le voy a llamar X2 y 2.
Entonces, el vector que va desde A hasta B, ay, no hice lo más feliz que podía, bueno, no importa. El vector que va de A hasta B, lo puedo pensar de la siguiente manera, como si yo hiciera un vector que va de O a A, y luego un vector que va de O a B. Me quedó medio pegadito, pero bueno, no importa. Entonces, fíjense, este es el OB. Y este, el OA. ¿No? Entonces, este de acá, que es el vector AB, empezando en A y terminando en B, lo puedo pensar como lo siguiente. El OA le sumo el AB y me queda el OB. Este, el OA, o sea que empieza en el origen y termina en A, es lo que le llamamos X1 y 1. Este es lo que le llamamos X2 y 2. ¡Ay, perdón! Bueno, y entonces puedo despejar el AB diciendo que es el OB menos el OA. Es decir, que el AB, a ver, lo voy a poner, esperen, más abajo, porque si no... El AB, ¿no? Este, lo voy a poder pensar como, voy acá, el AB, como el OB, que es X2 y 2, menos OA, que es X1 y 1. Es decir, que es X2 menos X1, coma, y 2 menos Y1. Entonces, en definitiva, un vector que empieza en un punto y termina en otro, lo puedo escribir como las coordenadas del final menos las coordenadas del inicial. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo. Voy a decir, el punto A es el 2, 3, menos 1. Lo voy a hacer en R3 para... Y el B es el 1, 0, 2. Entonces el vector AB va a ser el vector 1, ¿no? Empieza en A y termina en B. Entonces es 1 menos 2, 0 menos 3, 2 menos 1. Es decir, el vector AB es menos 1, menos 3, 3. ¿Se entendió? A ver, voy a hacer algo en R2 para poder graficar, para que esto era un ejemplito en R3, ¿no? Ejemplo, en R3. Vamos a hacer un ejemplito en R2 para poder hacerlo gráfico, porque les quiero mostrar algo. Supongan que A es menos 1, 2, y B es 3, 1. Y entonces el AB, lo voy directo, es 3 menos menos 1, 4. 1 menos 2, menos 1. Fíjense que voy a graficar esto, el A, el B y el AB. A ver, A es menos 1, 2. Vamos a poner con colorcitos, ya que puedo. Menos 1, 2. Si algo bueno tuvo esta pandemia es que no necesitamos marcadores, porque los que están en la facultad ya hace un tiempo saben que es más difícil conseguir marcadores. En cambio acá tengo todo. Bueno, este es el punto A, que podría estar asociado a un vectorcito que sale de O y va a. Después el punto B. A ver, 3, 1, 2, 3.
1. Acá. Lo puedo pensar asociado a este vector. B. Y entonces, fíjense, si yo quiero el AB, lo voy a graficar en verde con estas coordenadas, ¿no? 4 menos 1. O sea, aquí. Este es el 4. Y este es el menos 1 aquí. Es decir, este es el vector AB. Fíjense que este vector es exactamente lo mismo que si yo fuera desde A hasta B. Es decir, los vectores son libres en el espacio. Este vector es el AB igual que este. Es como que a este AB lo trasladé al origen para escribirlo de esta manera, ¿no? Pero es lo mismo que este. O sea, los vectores son libres. Lo vamos a escribir. Los vectores son libres. No tienen un punto libres en R2 o R3, ¿no? Lo que estoy queriendo decir con esto, lo voy a escribir acá abajo, es lo siguiente. Estoy queriendo decir que este vector U es exactamente el mismo que este, si tiene la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, y lo mismo que si lo pongo acá, ¿no? Bueno, supongan que todos son paralelos. O si lo pongo acá, no sé. Todos paralelos. Este no me salió tanto, pero porque justo el que está ahí me tendría que salir. Pero bueno, si tienen la misma dirección, el mismo módulo, todos son el mismo vector. No, uno cuando lo escribe en forma cartesiana, lo escribe pensando que empiezan en el origen y terminan en el punto, en este caso en el 4 menos 1. Pero si empieza en otro punto, termina en otro. O sea, puedo pensar que empieza en A y termina en B, o que empieza en 0 y termina en este punto. Es el mismo vector. El mismo vector. Se escribe igual. Y se dibuja igual, salvo que en otro lado, porque son libres. Bueno, a ver, algo que se llama expresión canónica. De un vector, para que puedan tener todos los formatos. Y es lo siguiente, vamos primero en R2 y luego vamos a ir a R3. Bueno, acá hay un vector que es el vector este, que se va a llamar I, el versor I, que va a ser el vector 0, 1. Este vectorcito 1, 0, ay, qué tonta. 1 para X, 0 para Y. Esto es algo conocido. Todo el mundo sabe en la bibliografía, en cualquier bibliografía, que el versor I se llama versor I. Si alguien dice versor I, sabe que está hablando del vector 1, 0. En el sistema de referencia digo, si uno tuviera, por ejemplo, no voy a decir cualquier cosa, pero voy a ver con otro colorcito. Supongan que tengo este sistema de referencia. Esto es Y y esto es X, ¿no? Porque uno por ahí le hubiera convenido
esto es X y esto es Y, le convenía poner este sistema de referencia. Entonces el versor Y tiene esta dirección y mide 1 de la escala. Por eso no digo el versor Y es horizontal, porque en realidad va a depender del sistema de referencia. Va a ser este vector para el sistema de referencia, el 1, 0. Y lo mismo este de acá se va a llamar J. Y el J va a ser el 0, 1. Entonces cualquier otro vector, por ejemplo este, supongan que este, bueno, acá una coordenada X, acá una coordenada Y, vamos a llamarle punto A, entonces le voy a llamar coordenada XA, coordenada Y sub A. Y a este le voy a llamar vector OA, que también podría haberle puesto vector B corta, ¿no? Pero bueno, no importa. Entonces voy a pensar que el OA, uy, está lloviendo, ¿escuchan las lluvias en mi casa? Pero si cierro voy a tener calor, pero un poquito porque me aturde. Bueno, el vector OA, ¿se escucha mucho? No, No, yo no se no escucha escucho. nada. Ah, ¿no les molesta? No. Bueno, entonces, el vector este, OA, lo voy a pensar como este vector que va desde O hasta el punto XA, no sé si lo ven, este de acá, bueno, me salió este de acá, más este otro que va desde 0, que es lo mismo que este, ¿no? Hasta el punto IA. Es decir, lo voy a pensar como el vector OXA más O y A. Pero el OXA, lo voy a pensar como el número XA por el versor Y. Y ¿no? Porque el versor Y mide 1. Esto el IA por el versor J, ¿no? Digamos, otra manera de pensarlo es así. El OA lo puedo pensar como XA y A, ¿no? Y entonces lo puedo escribir así. Puedo decir que esto es XA por el 1, 0 más IA por el 0, 1. Y a esto le llamé versor I. Y a esto le llamé versor J. Entonces, me quedó esto que le vamos a llamar expresión canónica o forma cartesiana o como quieran. XA versor I más IA versor J. Esta es una manera de hablar de ese vector. Por ejemplo, si yo dijera, a ver, vamos a poner ejemplo. El vector B es el vector 5i menos j, bueno, lo que tengo que pensar que es el vector 5, menos 1. Estas dos cosas son la misma, es la misma manera. ¿Se entiende? Si lo tuviera en R3, le tengo que agregar el eje de cotas. Entonces voy a tener que hacer eje Z, eje X, eje Y. Y entonces hay que inventarse, bueno, acá lo mismo, ¿no? El versor Y es el 1, 0, 0. O sea, es un vectorcito que está acá, que mide 1. El vector J, el versor J es el 0, 1, 0. O sea, es un vectorcito que está acá y mide 1. Y vamos a llamar versor K al
0, 0, 1. Este que está acá. Entonces lo mismo, cualquier vector. Por ejemplo, si yo digo que el vector B es el 2, 3, menos 1, le puedo decir que el vector B es el 2i más 3j menos k. Lo pueden encontrar de esta manera o de esta y es lo mismo. ¿Mm? No sé, se llama expresión canónica. Quiero ver que veamos todos los temas. Bueno, a ver, esperen, porque yo quería que pudieran hacer ejercicios con Mati. Espérenme un minutito. Ah, ¿estás ahí, Mati? No, digo, a ver la guía, porque me parece que ya es como demasiado para los que voy a matar, pero para que puedan hacer ejercicios con vos, yo quería hasta el 4, me parece que tendríamos que ver Un poquito de producto escalar. un poquito de producto escalar. El 1, 2, 3 no hay problema, y el 4 es el producto escalar. Bueno, entonces les doy un poquito de producto escalar, ¿te parece? Sí, yo voy a hacer uno del 2, uno del 3 y uno del 4. El del 4 Muy yo lo bien. saco lento, el de producto escalar, así que también. Bueno, listo. Entonces vamos a dar producto escalar muy rapidito, no voy a hacer demasiadas demostraciones, después la próxima lo voy a retomar. El último tema, para que ustedes con todo esto puedan practicar. Producto escalar de vectores. Bueno, hasta ahora ustedes tenían suma de dos vectores les daba un vector. Producto de un escalar por un vector le daba un vector. Acá lo que van a tener es producto de dos vectores y lo que les va a dar es un escalar. Es decir, vamos a decir que U y B son vectores. Y entonces el producto escalar de U por B, vamos a decir, producto escalar de U por B, y lo de U vamos a poner por B, y lo vamos a denotar de esta manera, U, un puntito gordo, B. Esto va a querer decir producto escalar. ¿Cómo se va a definir? De la siguiente manera. U por B va a ser la norma del vector U, o sea, cuánto mide el vector U, por cuánto mide el vector B, por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Estemos en R2 o en R3, vamos a verlo en R3, así nomás, pero porque sé que es lo que siempre más cuesta. A ver, eje X, eje Y, eje Z. Y entonces tienen el vector U, acá, y el vector B, cualquiera, acá. Profe, ¿Cómo? para sacar el módulo, había una forma rara de hacerlo, ¿no? ¿O cómo era para sacar el módulo? El módulo era lo que habíamos visto de Pitágoras. Ahí, espera. Ah, cierto, cierto. No, ¿era la única manera? Sí, después vas a ver que este producto escalar va a haber otra manera, que no sea porque, vos fíjate, es muy interesante tu pregunta, porque yo, ¿cómo hago para sacar el módulo de U si me dieron cuál es U, ¿no? Me dijeron que U es, y me dieron un valor, U sub X, U sub Y, U sub Z. Con todo esto puedo sacar el módulo de U porque la raíz cuadrada de UX cuadrado más UI, lo mismo B. BX, BY, BZ. También le puedo. Pero ¿cómo hago para sacar el alfa? No es nada fácil.
Entonces, y esto no lo voy a hacer ahora, pero lo voy a demostrar la próxima clase, esta fórmula es la misma que si hacen esto. U por B es el producto, lo voy a demostrar después, de componente a componente, es decir, UX por BX más UI por BI más UZ por BZ. Yo lo defino de esta manera, pero luego les voy a demostrar que se puede hacer así. Y la verdad que va a ser esta la manera en la que lo trabajemos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. El vector U, 2, 3, menos 1. Y el vector B, 1, 0, 4. Entonces, el producto escalar de U por B me va a quedar el número que resulte de hacer 2 por 1 más 3 por 0 más menos 1 por 4. Es decir, a ver cuánto me quedó, 2 menos 4 menos 2. Este número es U por B. Esto es U por B, es decir, tengo U como vector, B como vector, pero el producto escalar es ese número. Y entonces es como que es al revés. Puedo usar la fórmula que define al producto escalar para calcular el coseno del ángulo, porque la norma de U la puedo sacar, la norma de B la puedo sacar. Si saco U por B, despejo coseno de alfa. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Usted hizo producto escalar en R2 o en R3? Porque Lo no... hice en R3. Se define en R2 y en R3. Yo acá lo hice todo en R3. ¿Ves que tiene 3 componentes? Y acá tiene 3 componentes. Y acá hice un dibujito, pero este es un dibujito cualquiera. Este es el ángulo entre U y B. Pero yo no puedo calcular el ángulo mirándolo ni con métodos geométricos, porque en R2 capaz puedo medir el ángulo en métodos geométricos, pero en R3 no tengo ninguna posibilidad de con el dibujito sacar el ángulo. Entonces no puedo calcular el producto escalar de esta manera. Entonces lo calculo de esta, que en realidad yo después les voy a hacer una demostración, que teniendo esto, se llega a esto. Pero no importa. De esta manera calculo el producto escalar. Como lo calculé acá. Tengo U, tengo B. Entonces el producto escalar, aplico esta fórmula y me da cuánto es el U por B. Conociendo cuánto es U por B, si quisiera, puedo sacar el coseno del ángulo, porque si yo conozco U por B, conozco la norma de U y la norma de B, podría sacar, si me lo piden, el coseno del ángulo. ¿Se entendió? ¿Sí? A ver si hay... Sí, se entendió. O sea, todo eso es para conocer alfa. Eso sí quiero conocer alfa. También me va a servir para muchas otras cosas este producto escalar. Es una operación que la verdad es que lo más importante sí de esta operación es poder conocer el ángulo entre vectores. La verdad que sí, es para eso casi que está definida esta operación. Pero una cosa muy importante es, fíjense, si yo supiera que el vector U, esto lo van a ver bien después con Mati, es ortogonal al vector B, es decir, que el ángulo entre ellos es 90 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 90? 1. No, Cero, ni cero. pienses Cero. cero. Entonces, cuando yo haga U por B, me va a dar la norma de U, que será cualquier valor, por la norma de B, que será cualquier valor, por el coseno de 90. Pero esto vale 0, o sea que me va a dar 0. Entonces, siempre que dos vectores sean ortogonales o perpendiculares, ¿no? Ortogonales, nosotros le vamos a decir ortogonales acá.
que es lo mismo que perpendicular, es decir, forman un ángulo de 90 grados, en R2 o en R3, ¿no? No importa, digo, yo podría tener en R3, a ver, vamos a tratar de dibujar en R3, es todo como el dibujo medio engañoso, si se quiere. Por ejemplo, digo, este es el vector U, y este es el vector B. Pero les digo que este es un ángulo recto. Total, no lo pueden saber, porque lo que están graficando acá es, y esto es U, la proyección. Entonces podría ser un ángulo recto. A ver si lo puedo esto hacer más clarito para ustedes. Bueno, acá se me fue. Estaba muy grande, Tuki. Y acá esto, Tuki. Yo lo que hago para hacerlo, para decir que es perpendicular, lo que hago es hacer esto. Ahí. Marco que el ángulo es 90, pero es un invento, o sea, es decir que estos dos son perpendiculares, porque el U, por ejemplo, se viene para adelante y el B se va un poquito para atrás. Y entonces, aunque no parezca, es un ángulo. Entonces, si pasara esto, el U por B me va a dar 0. Esto es lo que importa, ¿no? Que si dos vectores son ortogonales, el producto escalar da 0. Sí, y solo si U es perpendicular u ortogonal a B. O sea, si son ortogonales, da 0. Y si da 0, es que o son ortogonales o alguno de los dos es el nulo. Si alguno de los dos es el vector nulo, entonces U por B da 0 también, porque si el vector U es el nulo, por ejemplo, la norma sería 0. Entonces 0 porque no tiene sentido hablar de ángulos si tengo el vector nulo, ¿no? Pero si no pasara esto, que ninguno de los dos es el nulo, si me da 0 el producto escalar es porque son ortogonales. ¿Mm? Bueno, ahora sí vamos a dejar aquí. Ahí voy a dejar de compartir. Mati, ¿estás ahí? Sí. Bueno, vamos a dejar acá, porque si no va a ser demasiado. Van a hacer un recreíto, no sé, Mati, de cuánto, vos dirás. 10 minutos. Muy bien. Van a hacer un recreo de 10 minutos y después siguen. Yo voy a dejar de grabar, o seguimos, bueno, no, dejo de grabar porque si no se hacen grabaciones